5 grandes enemigos de la humanidad están dentro de nosotros mismos: la avaricia, la ambición, la envidia, la ira y el orgullo. Si nos despojamos de ellos, gozaremos de la más completa paz. Petrarca. La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega. Leonardo da Vinci. Reprende al amigo en secreto y alábalo en público. Da Vinci. Quien piensa poco se equivoca mucho. Leonardo da Vinci. Mediocre alumno que no sobrepase a un maestro. Da Vinci también. Los detalles hacen la perfección, pero la perfección no es un detalle. Leonardo da Vinci. Era un superhombre. Bueno, buenas tardes. Para ustedes, buenos días, mis queridos niños, listos con su pluma, con su lápiz o lo que sea para tomar apuntes. Este es el inicio de un súper tema precioso que nosotros lo estamos viendo actualmente, pero quiero que se contagien de ese espíritu renacentista, renacimiento, porque nos está tocando una vida difícil, unos momentos muy difíciles, y nosotros tenemos que renacer y sacar lo mejor de ello, que fue lo que les pasó a ellos. Esta época es a finales del siglo XIV y a mediados del siglo XVI, dura bastantes años. Salían del feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? Recuerden, las propiedades estaban en manos de una sola persona, las cuales tenían a sus siervos, y ¿qué pasaba? Que no les daban para nada, inclusive intelectualmente hablando, esa gente que no sabía nada. ¿Por qué? Porque mientras más ignorantes tengas a una gente, a una persona, a un pueblo, más puedes dominar. En esa época existe la teoría teocentrista. Dios era el centro de todo. Fallabas, Dios te va a castigar. ¿Qué pasaba? Los que se salían un poco de determinado lugar, o sabían un poco más, o querían saber más, o se rebelaban. Estaba el Tribunal de la Santa Inquisición, y ¿qué hacía? Pues los quemaban vivos, o ¿qué podía pasar? Pues que la gente los hacía a un lado, ¿sí? Algunos conventos, algunos curas, algunos abades, en algunos monasterios lograron rescatar ciertos escritos. Acuérdense que ellos eran escribanos y escribían todo lo científico, pero solo ellos lo tenían, e inclusive si se los descubrían, ¿qué hacían? Los quemaban. Entonces, ¿qué pasó? Que era una época muy oscura, una época en donde Dios era el centro de todo, pero no Dios, la Iglesia, que es una institución, y en ese sentido estaba muy mal. ¿Qué pasó aquí? Recuerden que había un intercambio entre Oriente y Occidente. ¿Y aquí qué pasaba? Pues que todo lo científico y todo se pasaba de Oriente a Occidente, pero en la época feudal no se pasaba nada, no les permitían nada. Entonces hubo un rompimiento en esto, y las primeras ciudades que rompieron esto fueron las italianas. Ahí se puede decir que fue la cuna del Renacimiento. Ahí la burguesía, la clase burguesa, los artesanos, los comerciantes, los banqueros, ¿qué fue lo que dijeron? Un momento, yo quiero todo esto y quiero saber qué es lo que está pasando en el mundo. Yo no me cierro a lo que pasa en el mundo. Y ellos lo que hacían eran unas personas que tenían capacidad de tomar decisiones, por eso triunfaron tanto. Eran banqueros, inclusive fueron mecenas. ¿Qué eran los mecenas? Los mecenas eran la gente que le pagaba a todos los artistas, a todos los inventores, para que mientras ellos estaban inventando, estaban creando, que no podían hacer otra cosa, tuvieran de qué vivir. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que a lo mejor les cedieran los derechos de sus obras. Pero era una cosa por otra. En la Alta Edad Media se creía que existían 3 continentes nada más, y que la Tierra era el centro del sistema solar. Y además, quien negara eso iba a la hoguera, lo quemaba el Tribunal de la Santa Inquisición. Ahora, el comienzo de otra etapa será el Renacimiento. Renace, que es la Edad Moderna.
antigüedad, prehistoria, antigüedad, edad media, edad moderna. Inicia con el Renacimiento de las artes, el Renacimiento de lo greco-romano. Tomaron lo que estaba desde antes de la Edad Media, de la opacidad de la Edad Media, lo tomaron, lo retomaron y lo hicieron aparte, tomaron lo bueno de ello y aparte lo mejoraron. En cuestión de reunión de estudios grecorromanos, razón y ciencia, está Galileo Galilei, Copérnico, Da Vinci, tenemos a Juan Gutenberg, que este es muy importante. ¿Qué pasó con Juan Gutenberg? Ustedes van a investigar qué fue lo que mejoró, vamos, porque recuerden que hubo un invento que ya desde los chinos existía, pero él mejoró y todo, ahorita les voy a dar una pista, todos los escritos, porque eran escritos de 1000 páginas o 2000 o 500, todos esos escritos tuvieron que reproducirse y ni hablar que fuera a mano. Imagínense reproducir 1000 páginas a mano. ¿A través de qué se reprodujeron esos escritos? ¿Cómo hicieron copias para enviarlos por toda Europa y que supieran que no era cierto que la teoría teocentrista era la única que había? Aquí realmente lo que querían era la razón. Entonces, todo eso, ¿cómo se difundió tanto? ¿A través de qué invento? Esto se los dejo para que lo investiguen. Bien, en el arte, bueno, tuvo su apogeo con Tiziano, Raffaello, y aquí está Botticelli, Miguel Ángel, Buonarroti, Leonardo da Vinci, pero Leonardo da Vinci fue otra cosa. Le llamaban el superhombre. Y aquí tengo, por cierto, lo que es el hombre de Vitruvio. ¿Por qué se le decía hombre de Vitruvio? Porque tomó en cuenta las dimensiones humanas que el arquitecto Vitruvio dio. En por ejemplo, en Leonardo da Vinci, si se fijan, pone el hombre dentro de un cuadro, que supuestamente es la materia dentro de un cuadrado. Como anécdota dicen que este cuadrado no es perfecto. Pero bueno, lo que dice, estire los brazos y dice que la dimensión de los brazos estirados, de brazo a brazo, de dedo al otro dedo estirado, es la altura del hombre. ¿De acuerdo? Él divide la cara en 3 partes y el cuerpo en 4. Y dice que la parte media de todo es el inicio de los genitales. Y otras tantas cosas más que sería interesante que lo viéramos en un video, el hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci fue precursor de muchos inventos, pero fíjense nada más que inventos: el submarino, el helicóptero, el avión mismo. O sea, aquí lo importante que nos quedemos es que el Renacimiento renace en las artes, renace la ciencia, renace lo que es los estudios grecorromanos, lo que era antes lo grecorromano, el arte, la ciencia, esas esculturas de hombres y mujeres tan bellas, lo retoma y lo mejora todavía más. Lo que hacen es la perfección en cuadros, en inventos. Es una época que salió del feudalismo en donde no se debía de saber nada. ¿Por qué no se debía de saber nada? Porque así tenían el control de la gente, el control económico, el control político, el control científico. Ahora, todos los escritos de aquella época no se permitieron difundir. Acuérdense, hay un invento que les estoy dejando a ustedes que me investiguen. Gracias a ese invento se descubrió, ese invento se perfeccionó porque ya se había descubierto por los chinos, recuerden. Pero se perfeccionó y se difundió todos esos escritos que querían que se mantuvieran en un lugar determinado o que se quemaran para que la gente no se cultivara. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos Leonardo da Vinci. Todo lo que les he dicho, las frases que les dije que están sumamente interesantes, también hizo este pequeño gran dibujo, esta gran obra, la Mona Lisa, la Gioconda. Y esta gran obra
me gustaría que ustedes como actividad me la describieran. Me la describieran, pero en su plenitud. O sea, la admiraran, la describieran, piensen en qué época fue hecha, piensen qué exactitud tiene de dimensiones, vean sus manos, vean todo detalle de ella, descríbamelo. 1, 2, dígame qué sienten cuando la ven. 3, crea una historia o tú dime, piensa que tú estás en el momento en que él está dibujando a la Gioconda. Crea la historia del momento en que Leonardo da Vinci pinta a la Gioconda. Tú créala. ¿Qué piensas? ¿Cómo estaba? ¿En qué lugar? ¿Cómo era? ¿Y por qué la creó? ¿Quién era ella? Bien, otra anécdota de Leonardo da Vinci es que era una persona muy retraída. Bueno, pues es que era una persona sumamente intelectual, ¿no? Entonces yo creo que estaba inmersa en sus pensamientos. Y curiosamente todos sus escritos él aprendió para que no le robaran sus escritos, sus inventos. Él aprendió a escribir de derecha a izquierda, de tal manera que nada más tú puedes leer lo que dice. Si lo ves, es una escritura espejo, si lo ves en el espejo, si no, no lo puedes leer. Precisamente para que no le robaran todos los inventos y todo lo que él había creado. Bien, pues esta es la primera parte de esta época maravillosa que es el Renacimiento. Recuerda, el hombre es el centro, existe el humanismo, hay teorías políticas. Una teoría política es que la política la creó el hombre, no la creó Dios como se pensaba en el feudalismo. La creó el hombre y uno de sus principales exponentes en esta época era Nicolás Maquiavelo. En ciencias, artes, un resplandor total, un renacimiento de la cultura grecorromana, que te acuerdas, Grecia, Roma, ¿sí? Una belleza en todo su esplendor. ¿Cómo se difundió? Recuerda, ¿cómo se difundió? Eso es lo que vas a investigar. Todos los escritos, cómo se difundieron por toda Europa. Ahora, el Renacimiento se difundió por toda Europa, pero el esplendor es en Italia. Génova, las ciudades de Pisa, Florencia, Venecia, ¿de acuerdo? Pero se difundió por toda Europa, no de la misma manera, pero sí hubo un renacer en toda Europa. De la teoría teocéntrica, que Dios es el centro de todo, a la teoría de que es el hombre el centro. Acuérdate que en la Alta Edad Media creían que eran solo 3 continentes y que además la Tierra era el centro del sistema solar. Y aquí ya hay una teoría heliocéntrica que investiga cuál es la teoría heliocéntrica de Copérnico. ¿De acuerdo? Hay mucho que ver. Es muy bonito este tema, el Renacimiento. Quiero que se contagien de él. Recuerda, checa esta obra, deleítate con ella, piensa y qué pensaba él cuando la estaba haciendo, o qué sentía, o en dónde estaba, cómo era su casa, cómo era su cuarto, dónde vivía. ¿De acuerdo? ¿Quién fue Juan Gutenberg? El hombre del Vitruvio, ¿sí? De Vitruvio, que Leonardo da Vinci tomó para hacer las dimensiones perfectas de un cuerpo humano. Este es un pintor, Rafaelo. Las obras de todos ellos, Petrarca, Dante Alighieri, Garcilaso de la Vega, es Shakespeare. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tareita, ya saben cuál es la tareita. Por favor, deleítense con este tema, vale muchísimo la pena. Este es el comienzo de este tema. Recuerda, edad moderna es esta. Termina la Edad Media, empieza la Edad Moderna. Empieza a finales del siglo XIV, el siglo XVI. Nos vemos en un ratito y recuerda, abrazo virtual.